La atención al detalle era una de las cosas que eran importantes. Y en la actriz nada más. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan por ahí? Sí, Buenas maestro. tardes, profe, sí. Sí, profe, sí. ¿Usted escucha? ¿Usted nos escucha? Profe, Acá nos está apagado escucha. el de audio. No sé si ahí hay que cambiar. Pero ¿por qué hacer eso? A ver. Profe, nos escucha. Ahí está. Ya los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Con la profe de anterior le hablábamos y nunca nos escuchó. Estuvimos así toda la clase. Ya. Ok, pero ya ahorita me escuchan de aquí para allá. Sí. Sí, nosotros Ok, siempre, ok, a nosotros excelente. nunca. Bueno, ya ahorita hicimos unos cambios acá en la configuración. Ya los escucho perfectamente. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. En la sesión pasada hicimos un preámbulo, digámoslo así, de toda la materia, ¿no? Una presentación. El día de hoy vamos a empezar a hablar primeramente de las normas de información financiera. Como les decía, las normas de información financiera son estas normas que nos van a estar a nosotros guiando en cuanto a la forma en la que debemos de estar presentando esta información. Así como cuando les dejan una tarea, les ponemos una rúbrica, cuando presentan un oficio, tienen que seguir ciertas formalidades. Lo mismo pasa con la información financiera. Al final de cuentas, la información financiera, aunque a lo mejor les parezca que sea información confidencial, es información que sí se comparte. Y precisamente también de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los usuarios de la información financiera, quiénes pueden utilizar y para qué esta información. Entonces, las normas de información financiera es un libro como de este ancho, hagan de cuenta que es como la Biblia, pero para los contadores. Entonces, la actividad que les había quedado para el día de ayer era hacer un cuadro sinóptico en el cual me iban a presentar, de acuerdo a su manera de verlo, cómo se estructuraban estas normas de información financiera. El día de hoy vamos a hablar un poco de ellas, porque como les decía en la clase anterior, si nos ponemos a hablar de ellas, se nos puede ir la materia completa y no nos va a costar el tiempo. Entonces, primeramente vamos a hablar un poco de la estructura, en términos generales, qué representa cada uno de los elementos de estas normas, y después vamos a hablar de los postulados básicos, que son como como los 10 mandamientos, digamos, pero de esta información. ¿Cómo debemos considerarlo? Lo demás son consideraciones generales de situaciones específicas, pero los postulados básicos regulan todo el accionar de la contabilidad, de cómo se debe de estar manejando esta información. Entonces tenemos, para empezar, que en un inicio tenemos la estructura de las normas de información financiera. Es como la presentación de ellas. De hecho, ahí podemos ver, les voy a compartir esta pantalla, que ustedes ya la tienen ahí seguramente en el aula, pero se las comparto aquí para si no quieren estar abriendo doble pantalla. Es la que vemos acá. Y nos dice que en la estructura básica tenemos para empezar el objeto, el alcance y qué son las normas de información financiera, algunas particularidades. Es como una presentación, un preámbulo de todas estas normas. Así como cuando abrimos una ley y viene la parte de generales, igual es esta parte, es como una introducción de lo que viene más adelante. Después vienen los postulados básicos, que son los que les decía que son como los 10 mandamientos. De estos vamos a hablar ahorita que concluyamos con esta parte. Tenemos entre ellos de sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha. Tenemos devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, la evaluación, la dualidad económica y la consistencia. Estos son los postulados básicos, son como los principales. De ahí tenemos también cuál es el objeto de los estados financieros. Los estados financieros son
la presentación final, digamos, que nosotros vamos a dar de la información financiera. Como cuando ustedes hacen una tarea y primero investigan, van anotándolo tal vez en su libreta, lo que encuentren, o directo a un Word, luego a lo mejor lo pasan en un PowerPoint y el día que les toca exponer, esa exposición viene a ser como los estados financieros. Es después de trabajar todas las operaciones que ocurren en la empresa, de registrarlas de acuerdo y considerando los postulados básicos, vamos a presentar y hacer estas PowerPoint, digámoslo así, que vendrían a ser los estados financieros, en el cual nosotros vamos a presentar de una manera final la información financiera. Y en este espacio nos dice cuáles son las necesidades de los usuarios, nos habla cuál es el objetivo de los estados financieros, su utilidad. Por eso les decía que entender la estructura de esta norma, de estas normas de información, nos sirve el día de mañana que queramos saber, a ver, ¿y para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de un estado financiero? Pues ya sabemos que aquí en las NIF, en el apartado de objetos de estados financieros, podemos encontrar esa información. A lo mejor no nos la aprendemos de memoria, pero sí saber dónde está, saber cuáles son sus limitaciones, qué es un periodo contable, todo eso lo encontramos acá. Y viendo esta estructura, más o menos más adelante, si llegamos a necesitarlo, podremos remitirnos acá y saber en qué lugar buscar y no que las 1800 hojas que son. Después tenemos las características cualitativas de los estados financieros. Independientemente de que los estados financieros son netamente información cuantitativa, es decir, se maneja en términos monetarios, términos numéricos. De igual manera, estas se pueden interpretar y darnos información cualitativa. Generalmente esto se hace por medio de las razones financieras. Las razones financieras son fórmulas en las cuales uno emplea la información de los estados financieros y puede sacar una conclusión de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. No únicamente ver un número que diga banco 100,000 pesos, sino que también con las razones financieras podemos decir, un ejemplo, la prueba ácida, que la prueba ácida nos sirve para saber con el activo circulante de la empresa, es decir, el dinero, los recursos con los que cuenta de una manera más inmediata la empresa, como puede ser el dinero en efectivo, como puede ser el dinero en el banco y como lo son las mercancías, ¿qué solvencia le da ese dinero para enfrentarse a sus deudas que también son a corto plazo, lo que tiene que pagar en un mes o menos? Entonces podemos ver que con el dinero que cuenta del activo circulante, qué tan factible es que pague las deudas que también tiene a corto plazo. Entonces eso nos ayuda a entender de una manera diferente a la empresa y no únicamente viendo los números que veríamos al leer las cuentas de bancos, las cuentas de caja, la cuenta de mercancías, pasivos, todo eso. También tenemos el reconocimiento, que es la parte ya de criterios de reconocimiento, cómo se entiende con otras normatividades. También existen las NIIF, o sea, le aumentamos una I, que son las normas de información financiera internacional. También están basadas en una misma estructura, únicamente que las NIIF son mexicanas, digámoslo así, y las NIIF ya consideran cuando queramos enviar esta información y la vayamos a enviar a otro país o vayamos a tener contacto en cuestiones financieras con otros países. ¿Ok? Esta es como tal, entonces, la estructura, más o menos, lo que ustedes me plasmaron en su actividad, de cómo podemos ir separando esta ley para que más adelante, en caso de requerir algo, sepamos cómo abordarla. Ahora, vamos a hablar como tal, ahora sí, de los postulados básicos, que son, como les decía, ya lo principal que nos puede servir para el accionar de nuestros estados financieros, perdón, y por consiguiente de la información financiera. A ver, está en la 20, me parece, sí, 22. Acá está.
sustancia económica. Este es el primero de los postulados básicos que tenemos. ¿Me pueden ayudar a leerlo, por favor? Sí, Ajá. ¿Me ayuda, por favor, compañera? sí, Los dos sustancia. primeros párrafos. Ok. Sustancia económica. El postulado de sustancia económica requiere que las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad deben reconocerse contablemente con base en su esencia económica, la cual debe prevalecer sobre su forma jurídica. Lo anterior implica que el reconocimiento contable de una transacción u otro evento debe llevarse de tal forma que permita capturar su realidad económica. Perfecto. Con eso ya podemos darnos una idea de qué quiere decir la sustancia económica. Básicamente lo que nos da a entender es que debemos de registrar la información financiera, los hechos que están ocurriendo. Si estoy comprando mercancías con una transferencia bancaria, tengo que reconocer tal cual esa operación. Si estoy comprando mercancías, voy a afectar cuentas que tengan que ver con mercancías, como lo puede ser almacén o inventarios. Si pagué por medio de una transferencia, tengo que reconocer que el dinero sale del banco y no agarrar y decir, por ejemplo, que compré un vehículo, porque la operación es comprar mercancías. Parecerá tal vez algo lógico, pero igual es algo que pasa en la práctica. Tal vez identificar mercancías es algo sencillo, pero hay operaciones que son un poco más confusas, digámoslo así, y la sustancia económica nos dice que debemos de plasmar lo más acercado a la realidad la situación que está pasando, porque todas esas operaciones que se dan día con día en las empresas, pago a proveedores, adquisición de mercancías, ventas, cobros a los clientes, pedir créditos en el banco, pagar impuestos, hacer devoluciones de mercancías, comprar vehículos, pagar una mensualidad del vehículo, contratar un seguro. Cualquier operación que se les ocurra que haga una empresa y que tenga una injerencia monetaria, ya sea que yo esté pagando o que sea crédito, se va a registrar contablemente y se debe de hacer de acuerdo al postulado de la sustancia económica, es decir, lo más real posible a la situación que como tal está ocurriendo. Después tenemos entidad económica. ¿Quién me puede ayudar con el de entidad económica? Aquí sería el 23.1 y 23.2 con los dos incisos. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Sí, claro. Entidad económica. La entidad económica es una unidad identificable representada por un conjunto integrado de recursos y actividades económicas que es conducido por un único centro de control que toma decisiones económicas sobre sus actividades relevantes y debe ser la base para la emisión de estados financieros. Una entidad económica es identificable cuando su personalidad es independiente de la de sus propietarios o patrocinadores, así como de otras entidades y, además, inciso A, tiene un conjunto de recursos con estructura y operación propios, encaminados al cumplimiento de fines específicos y se asocia con un único centro de control que toma decisiones sobre actividades relevantes con respecto al logro de fines específicos. Perfecto, gracias. ¿A qué les suena ese concepto de entidad económica? Así como lo escucharon, ¿qué creen que sea una entidad económica? Yo me acordé de Hacienda. Bueno, pues Hacienda es una entidad económica, pero hay otras que tal vez son más con las que estamos pensando ahorita, pero Hacienda indiscutiblemente es una entidad económica. ¿A qué más les suena entidad económica? ¿Los bancos? Los bancos también son entidades económicas. Las gerencias. Ok, más que las gerencias son las empresas como tal. Una empresa es una entidad económica. Nos dice que tiene un conjunto de recursos. ¿Qué recursos tiene?
tenemos recursos monetarios, el dinero con el que trabajan, recursos humanos, el personal que tengan, desde la gerencia hasta los operativos. Tenemos operación propia, que son las operaciones, las compras, ventas, todas estas. Entonces, Hacienda, como decíamos, indiscutiblemente tiene un conjunto de recursos, tiene estructura y tiene operación propia, también los bancos y como tal las empresas. Entonces, cuando hablamos de entidad económica estamos hablando de una empresa como tal. Y empresas pues las hay de diferentes tipos, ¿no? Como empresas gubernamentales como Hacienda, como la Secretaría de Salud, como el IMSS, como las escuelas, como tantas otras. Y tenemos entidades privadas, como la Coca-Cola, como Nike, como Adidas, Chedraui, todas estas son entidades económicas, son empresas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí con estos dos primeros postulados? No, profe. La sustancia económica no es, digamos, la entidad económica es como una definición de una empresa, ¿no? Y que tenemos que identificar que para que haya información financiera tiene que existir una empresa. Sí. Ahora, la sustancia económica habla de reconocer la realidad de las operaciones que están ocurriendo. Por eso dice sustancia económica, es lo que en esencia está ocurriendo. Como les decía, si ocurre una compra de mercancías, pues vamos a hacer un registro contable o vamos a presentar que estamos haciendo una compra. Les digo, tal vez parezca algo bastante obvio que así se tiene que hacer, pero pues estos son postulados básicos, tampoco estamos entrando de algo tan específico, estamos como con términos generales de lo que es la información y de cómo deben considerarlo las empresas. Bueno, ¿cuándo debe considerarse sano? Porque a veces yo veo una cosa que se suceden esas transacciones de compras, pero no las registran, o las registran, se cae el departamento de contabilidad, se van a la tesorería, no se hace un desglose. Pero realmente si el jefe o el dueño de la empresa o el directivo quiere saber en tiempo realmente, de eso no se va a tener hasta que termine el proceso. Entonces, ¿cuánto es lo más sano? Ok, lo sano sería, de hecho, lo sano sería que fuera lo más pronto posible, lo más inmediato y se pudiera el mismo día. Se entiende obviamente que hay empresas que no pueden por sus características. Si hablamos tal vez de una empresa grande, la Coca-Cola, algún supermercado, una tienda como Chedraui y Huellas, tienen un área contable bastante robusta y seguramente a ellos les mandan la información y en ese mismo momento ellos registran de manera diaria. Porque también son tantas operaciones que si dicen, ay, lo registro mañana o el fin de semana, pues cuando vengan a ver, van a tener así lleno el escritorio, ¿no? Entonces, tienen áreas contables que lo hacen de manera diaria. Ahora, si hablamos de un negocio más pequeño, una tienda de abarrotes, como la que hay seguramente cerca de la casa de todos nosotros, esas, pues, no tienen un área contable para empezar. Entonces, de entrada el registro no es exactamente el mismo, pero muchos de ellos tienen un contador que posteriormente se le entrega la información y él hace el procesamiento de dicha operación. Obviamente, también para esas empresas, como son pequeñas, es más fácil también para ellas decir, tengo dinero o no en el banco, ¿cómo voy de ventas? Porque el volumen de ventas es menor y a lo mejor el mismo dueño de la empresa es el que atiende la caja y sabe más o menos, tiene una noción de qué está pasando. Pero el dueño de Chedraui, pues ni se llega a parar las tiendas y no es una caja, son como 20, aunque abran 10 nada más. Y aparte, no solo es un Chedraui, son, ni siquiera tengo idea de cuántos Chedrauis hay en el país. Entonces, nos lo va a determinar un poco la magnitud de la empresa. Pero lo óptimo sería que se hiciera lo más inmediato posible. Repito, es difícil hacerlo con empresas pequeñas porque a veces con qué trabajo les da para subsistir, como para que tengan un contador ahí sentado que a como sean las operaciones esté revisando el registro. ¿Alguna otra duda o comentario hasta aquí con sustancia y con entidad económica? ¿Me ayuda por favor con negocio en marcha? Igual los dos primeros parrafitos.
Si no, aquí alcanza a leerlo acá, o le hago un poquito más de zoom. ¿No se ve? Es la 18. La entidad de hoy en marcha. La entidad económica se presume en existencia permanente, dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba de lo contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable deben presentar valores basados en este supuesto, con base en la ley. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la distribución de los procesos en conjunto de los activos de la entidad. Una entidad debe preparar estos estados financieros sobre la base del negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o de sus actividades, o no tenga una alternativa realista para continuar con sus actividades. Ok, perfecto. Gracias. ¿Y este negocio en marcha qué les dice? ¿Qué pueden decirme? ¿A qué les suena negocio en marcha? La empresa viva, básicamente. Exactamente, tal cual, que la empresa esté viva. Y quiere decir que la información financiera que se esté presentando debe corresponder a la de una empresa que está viva, que está en operaciones. Y cuando uno va y crea una empresa con el notario, anteriormente, si ven una... se me fue el nombre. No, se me fue el nombre, pero el contrato de la empresa, el acta constitutiva, donde uno da de alta la empresa, anteriormente se estilaba que ponían que la duración de la empresa era de 99 años. Hoy en día ya se tomó por costumbre poner que se creó de manera ilimitada. Ponían 99 por poner un número, no quiere decir que al llegar a 99 iban a dejar de desaparecer, pero poner ese número. Hoy en día muchos notarios ya optan por poner de manera indefinida o hasta que los socios decidan desintegrarle. Entonces, tiene congruencia con lo que nos dice aquí este postulado, que está dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, que la empresa va a seguir sus operaciones, va a seguir en marcha, hasta que por alguna razón tenga la necesidad de liquidarse y cerrar. Las empresas se liquidan, así como cuando una persona fallece, no toco madera, que no nos toque a nadie, pero cuando alguien fallece, quedan sus bienes, ¿no? La casa que tenía, el carro, el dinero en el banco, lo que sea que tiene, ahí queda. ¿Y qué pasa si no hay testamento, si no hay todo eso? Pues todos quieren una parte, o si no se pelean, pero empiezan a ver qué va a pasar con esos bienes que dejó el difunto. Lo mismo pasa con una empresa. Las empresas también tienen bienes. Tienen edificios, adquieren alguno, dinero en el banco, tienen personas que les pueden deber mercancías, tal vez clientes, también pueden tener deudas con proveedores. Entonces, las empresas no son como las personas. A veces a nosotros nos llega de repente y, como dicen, cuando nos toca y no. Y si no hicimos el testamento, pues dejamos todo a como estaba, ¿no? Las empresas no sucede eso. Las empresas tienen que hacer una liquidación, que es el proceso en el cual ellas van a, primeramente, a pagar a sus acreedores, es decir, primero van a pagar lo que deben. Tiene un proceso en el cual tienen que estar publicando de manera periódica, me parece que son 2 o 3 veces, en diarios de circulación, al menos dependiendo del tipo de empresa, de circulación estatal, nacional, depende de la empresa, tienen que estar publicando que se van a liquidar y que los acreedores pueden pasar a cobrar si les tienen alguna deuda. También lo publica en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial, un poquito dependiendo del tamaño de la empresa. Y después de eso, pasado un tiempo, si no llega ninguna persona a la que le debe, digamos que ya queda el excedente, ya quedan los bienes de la empresa sin ningún tipo de deuda y ya los socios pueden repartirse esos bienes, como la herencia, digamos, que les queda. Claro, de acuerdo a los porcentajes que uno puso, ¿no? Entonces, esa es como tal la liquidación, es un proceso y por eso nos dice aquí que las operaciones, que la información financiera, que los estados financieros deben de considerarse como una empresa que está en marcha, que está trabajando, que tiene ventas, que tiene compras, y no una empresa que únicamente está liquidando deudas porque ya va a terminar. Obviamente, también aquí nos dice el segundo párrafo que cuando ya es una empresa que se va a liquidar, pues sí va a tener esa
esa esencia de información, porque ya estamos hablando de una empresa que se está liquidando. Y esto tendría que ver con la sustancia económica. Como ya estamos hablando de una empresa que se va a liquidar, su sustancia económica es empezar a pagar a acreedores, empezar a repartir sus bienes. Y es el tipo de operaciones que se van a registrar y que se van a ver en la información financiera. ¿Okay? De ahí tenemos la devengación contable. Este va un poco pegado a lo que nos decía el compañero de cuándo debemos de realizar los registros. ¿Quién me ayuda a leer igual los dos primeros párrafos de devengación contable, por favor? Yo quiero leer. Por favor. ¿Los dos primeros o uno? Sí, el 25.1 y 25.2, por favor. Ok. El postulado de la devengación contable consiste en que los efectos derivados de las transacciones que llevan a cabo en una entidad económica y otros eventos deben reconocerse en el momento en el que la afectan económicamente, independientemente de la fecha en que se realicen, según se explica en el párrafo 25.9. Una entidad debe reconocer un activo, pasivo, capital contable, ingreso, costo o gasto, cuando éste cumple con su definición y con los criterios de reconocimiento establecidos en el en el MC para los elementos de los estados financieros. Ok, perfecto. Sí, marco conceptual, gracias. Ok, ahora, ¿qué es la devengación contable? La devengación contable nos va a decir en qué fecha debemos de reconocer para las operaciones contables. Vamos a ver un ejemplo. Si la empresa compra este borrador el día de hoy, va a la papelería y lo paga en efectivo, lo que sea, lo paga en ese momento, ¿con qué fecha registraría la operación? Con la fecha de hoy, ¿no? Si hoy lo compramos. Ahora, si voy a la tienda, soy conocido porque soy maestro de acá y digo, ¿sabes qué? Hoy no traigo. ¿Te lo puedo pagar el lunes que ya venga o te lo puedo pagar en la quincena? ¿Cuándo lo registran? ¿Hoy o hasta que pagan? Bueno, me imagino que depende del proceso de cada empresa. Ok, aquí nos dice el párrafo que es cuando afecta o cuando se lleva. ¿Cómo está? Afecta económicamente. Exacto, ese. Cuando afecta económicamente. ¿Cuándo creen ustedes que afecta económicamente? ¿Cuando lo compro o hasta que lo pago? Por ejemplo, los intereses, ¿sería hasta que liquida o sería mensual? Bueno, de hecho es cuando lo compro. Se registra cuando lo compro, pongo la fecha de hoy, voy a poner que compré este borrador, pero que lo debo. Hay cuentas que representan el crédito. Puedo poner una cuenta de proveedores o de acreedores en la que yo reconozco que este borrador ya es mío, pero que lo debo. De eso hablo. Y ya hay una afectación económica. ¿Por qué? Si bien no está saliendo dinero de mi empresa, no estoy pagando, sí hay un incremento económico porque antes no tenía un borrador y ahora ya tengo un borrador. Volviendo al ejemplo del negocio en marcha, ¿no? Si el maestro ahorita le da un paro y se nos va, ya tiene un borrador que heredar. Ya lo pagó, no, quién sabe, pero ya tiene un borrador. Entonces, lo mismo pasa aquí. Ya tiene el borrador la empresa, todavía lo debe, pero ya es de la empresa, ¿ok? Ahora, posteriormente, cuando vaya el día de la quincena y les pague, ese día se hace un registro contable en el cual ya sale el dinero del banco, por ejemplo, y liquido esa cuenta de proveedores, por ejemplo. ¿Ok? Entonces se hace como un doble registro. Primero, uno cuando compro y lo puedo deber, y otro cuando ya lo pagué y ya quedo libre de deudas, digámoslo así. Entonces, y en ambos existe una afectación económica a la empresa. En una estoy incrementando mis bienes, porque compré el borrador, pero también estoy incrementando mis pasivos, mis deudas. Y en el otro, estoy disminuyendo mis deudas, porque ya le pagué, pero también estoy disminuyendo mi capacidad de adquisición, el dinero que tengo en el banco, digamos. Entonces, de eso habla la devengación contable, que el registro se debe hacer cuando se haga el movimiento económico, cuando hay una afectación económica, que es cuando ocurre la situación. Y no quiere decir, volviendo a la pregunta anterior,
No quiere decir que si aquí lo compro, a esa hora me voy a parar y, a ver, espérenme, aquí en la papelería voy a registrar contablemente, sino que quiere decir que la fecha en la que se va a reconocer la operación es cuando se compra, no que en ese momento vayamos a poner una pausa y tengamos que registrarlo, sino que la fecha de afectación es esa. ¿Okay? Tenemos asociación de costos y gastos con ingresos. ¿Quién me ayuda a leer ese, por favor? Igual, aquí serían los dos primeros también, por favor. ¿Quién de los que están conectados en Teams me puede ayudar, por favor? Ahí de los que no han participado para que vayamos participando todos. ¿Me puedes ayudar, por favor? Asociación de costos y gastos con ingresos. Una entidad debe asociar en el mismo periodo contable los costos y gastos con los ingresos que les son relativos. Cuando se encuentran devengados, independientemente de la fecha en la que se realicen. El 6.2. El postulado de asociación de costos y gastos con ingresos es el fundamento del reconocimiento de una partida en el estado de resultado integral. Esto es, los ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen, asociando los costos de activos que se consumieron y costos y gastos que se incurrieron en el proceso de generación de dichos ingresos. Gracias. Bueno, aquí pasa algo. Para empezar, vamos a hablar brevemente de qué son los costos y los gastos. Hay una diferencia entre costo y gasto. Para verlo de una manera así rápida, el costo es algo que yo voy a desembolsar. Las dos son erogaciones, es decir, las dos son salidas de dinero de la empresa. La diferencia es que el costo tiene como objetivo generar un ingreso posterior. Un ejemplo, yo compro este borrador. ¿Por qué? Porque posteriormente lo voy a vender. Entonces, es un costo. Yo lo compré para luego venderlo. Me va a generar un ingreso de una manera directa. Ahora, si yo soy maestro y compro el mismo borrador, para mí es un gasto. ¿Por qué? Porque no me va a generar un ingreso de manera directa. Digo, sí lo voy a usar, pero no me va a generar un ingreso. Es decir, no me pagan, por así decirlo, por borrar el pizarrón. Me pagan por venir a enseñar. Que dentro de mis actividades tenga que borrar el pizarrón. Pues sí, pero no es en esencia lo que a mí me está dando un ingreso, como lo sería vender el borrador. Entonces, el costo es cuando me va a generar un beneficio económico. Es lo que le pagan por cada borrada. Exacto, pero es solo que me vengan a pagar por borrar. Ahorita me ven que me equivoco bastante, ¿verdad? Pero como maestro no nos pagan por eso, ¿verdad? Desgraciadamente. Entonces, depende de las empresas. Hay diferentes empresas, ¿no? Y obviamente lo que para una empresa sea costo, a lo mejor para otra es un gasto. ¿Okay? Pero eso lo define cada empresa. Exactamente. Cada empresa tiene... vamos a ver, esto es un poco más de parte fiscal que financiera, pero vamos a ver un ejemplo. Si hablamos de un hotel, si un hotel compra una cama, es deducible. Es decir, lo puede restar de sus ingresos. ¿Por qué? Porque pues la cama es parte importantísima de una habitación, ¿no? Ahora, si un profesionista, un maestro, ustedes también donde se desarrollen, compran una cama, no es deducible. ¿Por qué? Porque no les está generando un ingreso, no les ayuda a obtener una ganancia. En cambio, para el hotel sí. Ahora, si ustedes van a un curso, o ahorita que están capacitando en una carrera, para ustedes puede ser deducible, porque les va a ayudar a obtener ingresos, les está ayudando a estar más preparados. Para un hotel esto no serviría, por ejemplo. Entonces, depende un poco del giro de la empresa. El costo está muy asociado con una inversión. Exacto, es muy parecido a la inversión, solo que contablemente las inversiones son pagos que se hacen, pero que se van a utilizar a largo plazo. Por ejemplo, inversiones aquí en el salón podemos ver la televisión.
el pizarrón, perdón, la laptop, son cosas que sirven a largo plazo. Son parecidas a los costos porque son indispensables para la empresa, pero ¿cuál es la diferencia? El costo está relacionado directamente con la obtención de un ingreso. Es decir, con el ejemplo del pizarrón, si soy una papelería, voy a una empresa mayorista de papelería, le compro el borrador y luego lo vendo. Este mismo borrador directamente está relacionado con esta venta. Ahora, si yo compro una vitrina, por ejemplo, para poner borradores, todo lo que vendo, la vitrina es una inversión. Sí está relacionado totalmente con mi inversión, con mi actividad, porque ahí pongo mis materiales, lo que voy a vender. Pero ¿qué pasa? Esa vitrina no se va a ver reflejada directamente con una venta, sino, pues, si no se rompe, a lo mejor me va a servir durante 5 o 10 años esa vitrina. Esa es la diferencia. Y con eso tiene que ver la asociación de costos y gastos. Nos dice que, para empezar, esto está relacionado con el estado de resultados. El estado de resultados es aquel que nos va a ayudar a identificar las pérdidas o ganancias que podemos tener en nuestras operaciones. Y para obtener eso están las famosas cuentas de resultados, como lo son los ingresos y como son los costos y los gastos. En cuanto al postulado de devengación contable, nos dicen que si bien lo vamos a registrar contablemente el día que se compra el borrador, independientemente de que lo pague o no, nos dice que para la afectación de la parte de asociación de costos y gastos, tiene que estar relacionado con la obtención de un ingreso. Volvamos al ejemplo del borrador. Hoy me compro el borrador. Según devengación contable, lo registro con fecha de hoy, y eso está correctísimo. Pero cuando yo vaya y haga mi estado de resultados, cuando yo quiera saber si tengo ganancias o no, este borrador lo voy a asociar con el ingreso que obtenga. Si este borrador no lo vendí este año, no lo voy a considerar para el estado de resultados, porque todavía lo tengo aquí y no lo he vendido. El día que yo lo venda, ya lo voy a enviar, digámoslo así, a la parte del estado de resultados. Entonces, a eso se refiere con la asociación de costos y gastos. Sí está registrado contablemente, pero todavía no lo puedo registrar a cuentas de resultados, a cuentas que ya me van a decir si gané o perdí. ¿Por qué? Porque si no, llega el momento en el que quiero saber si gané o perdí, y obviamente de eso tendrá que ver los impuestos que voy a pagar. Entonces yo voy y compro de todo, pero eso no me ayudó todavía a obtener ingresos. Lo tengo todo aquí en la vitrina y en esencia no lo puedo relacionar con ingresos que todavía no he percibido. Que es un poco de lo que habla esta versión. Es un poco contradictoria, si lo quieren ver de esa manera, con la devengación, pero no es así, porque la devengación habla del registro contable, de cuándo, qué fecha reconocerle al registro, y este nos está hablando del ingreso. ¿Cuándo lo vamos a comparar o lo vamos a restar de nuestros ingresos para saber si tuve una ganancia o una pérdida? No sé si queda dudas con este, que a lo mejor pueda parecer confuso, o está todo claro. Devengación contable es todo lo que compro básicamente cuando lo compro. Y la asociación de costos y gastos con ingresos se refiere a la parte de, obviamente, cuánto gasté, cuánto gané en el momento en que eso que compré se convierte, digamos, en un activo, ¿no lo vendo? Digamos que sí. Veamos el ejemplo en casa. Voy y hago la despensa en el súper. Todo lo que compré en la despensa, según devengación contable, lo voy a registrar con fecha de hoy, que saliendo de aquí me fui al súper. Ahora, luego imaginemos que lo quiero asociar para saber cuánto me costó hacer cada comida que terminé haciendo. Entonces, en ese momento voy a decir, si bien el día sábado compré toda esta despensa, el día lunes hice fajitas de pollo. Bueno, entonces voy a considerar para ese costo de las fajitas, pues el pollo y todo lo que le puse. Y el martes a lo mejor hice albóndigas, entonces voy a considerar solo lo que utilicé para hacer las albóndigas. Entonces, es únicamente para considerar, en este caso, cuánto me costó cada alimento. En el de asociación de costos y gastos es para saber cuánto estoy ganando, pero lo estoy reconociendo contra un ingreso. Si eso
que ya según la declaración contable registré, me está generando un ingreso, lo considero. Si todavía no, no lo voy a considerar, pero únicamente para saber si tuve ganancia o no, pero sí está registrado contablemente. La asociación de costos y gastos prácticamente es una fotografía de cómo estamos. La asociación de costos y gastos es que, Puede hacer. pues sí, digamos que sí, esto está relacionado ya con la parte de saber si tuve ganancia o no. Exactamente, como hacer mi corte y saber. Si todavía no me ha generado ingresos, no lo he vendido, pues no lo voy a mandar de aquel lado a la hora que haga yo mi cuenta, ¿no? Ahora, tenemos el de evaluación. ¿Quién me ayuda con el de evaluación, por favor? Voy a leer yo entonces. El de evaluación nos dice, las transacciones y otros eventos que afectaron económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a la base de evaluación que mejor represente su sustancia económica. Este está súper sencillo. Quiere decir que el valor que le voy a asignar es el valor real de la operación. Si hablamos de una cuestión de que estamos comprando algo en pesos mexicanos, pues es facilísimo, ¿no? Lo que me costó hoy es el valor que le doy. Cuando se complica esto es cuando compro algo que tiene que ver con el extranjero, que pagué en dólares y se registra en el banco el día de mañana, entonces tengo que ver lo del famoso tipo de cambio y todo eso. Pero cuando es algo en pesos mexicanos, es asignarle el valor de mercado al que lo estoy adquiriendo. No hay más que eso. Esa es la evaluación. Asignarle los valores reales del producto o de la situación que esté ocurriendo. No solo hablamos de comprar, sino tal vez de pagar algún crédito. Después tenemos dualidad económica. ¿Quién me puede ayudar con dualidad económica? Yo. ¿Sí? Por favor. Dualidad económica. La estructura financiera de una entidad económica está constituida en forma dual por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. Por lo tanto, el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad debe llevarse a cabo en forma dual, con el fin de poder presentar adecuadamente la estructura financiera de la entidad y sus resultados del periodo. ¿El siguiente? No, hasta ahí. Ese hasta ahí. La dualidad económica quiere decir que existe, ¿cómo explicarlo? A veces es un poco más difícil explicarlo sin estarlo viviendo, ¿no? Pero la dualidad económica quiere decir que toda operación que se esté efectuando tiene dos caras, digamos, dos monedas. Como el ejemplo del borrador, seguimos con el borrador. Yo voy a la papelería, compro el borrador. Esta operación tan sencilla, comprar el borrador, tiene una dualidad económica. Para empezar, compro el borrador, está incrementando mis bienes. Antes no tenía más que mi teléfono y las llaves de mi carro, ahorita tengo el borrador. Ahora, por otro lado, existe la contraparte, el otro lado de la dualidad económica que nos dice que tengo que pagar este borrador. Ya sea que lo haya yo pagado en ese momento o que lo haya yo quedado de ver, pero existen dos lados de la moneda. Por un lado, el borrador que aumenta mi patrimonio y por otro lado, el pago que tengo que hacer, que ya hice o que quedo a deber. Entonces, hay dos lados de esta moneda. Es como el que dicen que la materia no se crea ni se destruye, digámoslo así. En este caso, salieron 20 pesos de mi bolsa y se convirtieron en un borrador, digámoslo así. Salió de mi cuenta de bancos o del efectivo que tengo y se convirtió en un borrador. Entonces, hay una dualidad. No es que nada más salió el dinero y ya ahí quedó. Existió algo, existió este borrador que es el que tomó el lugar de eso. Esa es una dualidad económica. Y si hablamos de una venta, por ejemplo, pasa lo mismo. Este borrador lo vendo, desaparece el borrador, se va con el cliente, pero a cambio viene el pago. Entonces hay una dualidad. Y si nos vamos más allá,
Este borrador yo lo compré en 20 pesos y lo vendí en 25. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, del inventario o del almacén que yo tenía valuado un borrador en 20 pesos, lo vendí en 25. ¿Qué pasa? Del inventario, doy de baja este borrador en 20 pesos y lo mando a una cuenta de costo de ventas que está relacionada con la Asociación de Costos y Gastos. La reconozco como costo de venta. ¿Por qué? Porque ya me va a generar un ingreso. No es lo que decía yo, que aquí ya lo estamos reconociendo para estar resultado. Entonces, quito 20 de inventario y mando esos mismos 20 a costo de ventas. Y por otro lado, voy a poner que las ventas correspondieron a 25 pesos, porque es lo que a mí me pagaron, y que por contraparte cobré 25 pesos. Ya luego, cuando veamos el estado de resultados, vamos a ver que tengo una venta de 25 pesos y un costo de venta de 20 y tengo una utilidad de 5 pesos, digámoslo así, si esa fuera toda mi operación. Esa es la dualidad económica, que no es solo fue un borrador que vendí o que compré, sino que hay dos lados de la moneda. ¿Ok? Quedan 7 minutos, ok. De ahí tenemos consistencia. Este es el último. Lo voy a leer yo para que no nos gane el tiempo. Nos dice, una entidad debe seguir un mismo tratamiento contable en transacciones o eventos similares, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la sustancia económica de dichas transacciones y eventos. Quiere decir que si yo compré un borrador y puse que iba yo a meterlo en inventarios y que lo pagué con la cuenta de caja, si compro 20 borradores más, todos los voy a registrar igual. No el día de mañana me desperté de bueno o de mal humor porque no mi equipo de fútbol y lo voy a hacer diferente. Siempre tiene que ser de la misma manera. El mismo término lo dice, consistencia, que haya consistencia en las operaciones que yo estoy reflejando. Salvo, como decíamos, que cambie la sustancia económica, que yo deje de ser una empresa de papelería y me convierta en maestro. Entonces, ya no voy a considerar este borrador como un costo, como un producto que lo voy a vender, sino que lo voy a considerar un gasto que me va a ayudar a borrar el pizarrón. Pero cambió la sustancia económica. Ya no soy papelería, ahora soy un maestro. Pero mientras yo siga haciendo papelería, siempre va a ser el mismo registro. Siempre va a haber esa consistencia. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no es ese borrador que los de nosotros? Si usted como papelería necesita un borrador. Ah, bueno, exactamente. En ese caso está cambiando la sustancia económica también, porque no lo estoy comprando para venderlo, lo estoy comprando para usarlo. Entonces sí lo tendría yo que considerar como un gasto. Excelente pregunta, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario? Pero ese fue complejo cuando usted está comprando borradores a 20 y resulta que ya se acabó donde los compraba y va por eso lo venden a 25. Exacto. Cosa tiene usted ya de borradores de 20 y de 25 y cuando los quiera vender. Bueno, eso ya se Es, pero precisamente tiene que ver con los métodos de evaluación de inventarios. Está el famoso PEPS y el WEBS, que hay que ver también a qué precio lo voy a dar de baja de mi inventario, con el que lo compré primero o con el que lo compré después, o puedo usar un promedio. ¿O qué mejor que usted lo compra en 20 y resulta que hay escasez de borradores en todo el mundo y su borrador ya vale 1000? Ok, bueno, con ese no hay tanto problema, es más problema con el inventario de cómo identifico yo para dar de baja en el inventario. Con la ganancia mayor, no pasa nada. Contablemente, pues no está aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a dar por terminar ese tema. Ya para cerrar la sesión, eso fue el análisis de las NIF, ¿no? Ya no les puse el resumen que les había hecho, porque se me hizo más interesante venir y platicarlo acá, que solo ponerles el texto, que si de por sí es complicado, todavía que les ponga a leer más. Por eso preferí dedicarles la sesión del día de hoy, explicarlo un poquito mejor. Por eso es que ya no les puse el resumen que les había dicho. Ahora, para la próxima semana va a estar esta lección. Le subí el día de hoy el contenido. Todavía voy a habilitarle las preguntas. Va a tener unas preguntas. Este nos habla de los usuarios de la información financiera, que es parte de lo que vamos a hablar en la siguiente sesión.
esta información financiera que se procesa, hay gente que la utiliza, que le puede ser de utilidad. Y aquí vamos a ver precisamente a qué personas le puede ser de utilidad. Aquí nos presenta que hay dos tipos de usuarios, los internos y externos, y la clasificación. Por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar para la otra semana, pero les repito, la actividad de esta semana es una lección. Van a entrar y van a poder ver esta información y otro material que les voy a cargar sobre el compromiso social de la contabilidad. Y al finalizar esa información, les va a venir un cuestionario sobre lo mismo que acaban de ver. Hay que contestarlo y esa es la actividad. Es lo único que les va a quedar para esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, próxima semana, ya que todos hayamos realizado la lección, ya platicamos de los usuarios de la información financiera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario antes de finalizar la sesión? No, profe, todo. Pero para el otro traigo agua, entonces. Ok, bueno, entonces si no hay dudas, sería todo mi parte por el día de hoy. Les agradezco su asistencia. Cualquier duda, les reitero, pueden contactarme tanto por Teams como por Moodle y yo con mucho gusto les contesto de la manera que me sea posible y dependiendo del tema, ¿no? Hay unos muy fáciles de contestar y otros que a lo mejor necesitan una explicación un poco más detallada y podemos aprovechar el tiempo de la clase, ¿de acuerdo? Okay. Cuídense mucho y que tengan un muy bonito domingo. Gracias, maestro. Igualmente.